Buenas tardes. Vamos a hablar sobre las empresas comerciales. Se dice que las empresas comerciales son aquellas actividades económicas organizadas que se dedican a la compra y venta de productos que bien pueden ser materia prima o productos terminados. Las empresas comerciales cumplen la función de intermediario entre el productor y el consumidor. Las empresas no realizan ningún tipo de transformación de materia prima. La departamentalización consiste en la sectorización de los objetivos, actividades, procesos, personal y recursos de una organización a través de la aplicación de la división del trabajo y la especialización, proceso en el cual una organización no es dividida estructuralmente, combinando trabajos en departamentos de acuerdo a alguna base o características compartida. Departamentalizar en su nivel es dividir un conjunto de actividades en varios subconjuntos. Como aspectos legales tenemos el régimen impositivo y entes reguladores. Hemos visto que en el régimen fiscal de una empresa o empresario resulta muy condicionado por la forma mercantil adoptada, por sus propias elecciones dentro de ciertas opciones tributarias y por otros factores diversos. La actividad empresarial está desempeñada por empresarios individuales o por entidades o sociedades. Tienen una importante competente tributaria y está sometida a diversos impuestos y gravámenes de orden estatal, autonómico y local. Tenemos como ente regulador que son organismos públicos autónomos financiera y económicamente, cuya finalidad es aumentar la seguridad jurídica y la transparencia en beneficio de los consumidores en asuntos tan importantes como la energía, el gas, la electricidad, el tráfico aéreo y portuario, o en el sector de las comunicaciones. Estructura organizativa de una empresa comercial. Introducción. El motivo de este trabajo es diseñar una estructura organizacional de la empresa comercializadora López Riva, ya que a pesar de ser una mediana empresa, no cuenta con dicha estructura. Asimismo, con esto permitirá delimitar jerarquías y responsabilidades y así lograr una mejora en el clima organizacional y en metas de la empresa. Proporciona una estructura actual y dinámica, acorde a las necesidades de la empresa. Antecedentes. Esta empresa se inició en 1904, siendo un pequeño negocio de compra de venta de críticos en la región. Para el año 2000 ya contaba con distintos proveedores, los cuales cada uno de ellos llevaba su producto al comúnmente llamado coyotaje. Es por eso que dicha empresa para el año 2003 ya rentaba una pequeña bodega para el acopio de la fruta que mandaban los proveedores de manera directa y esta a su vez se encargaba de venderla al mejor costo y siempre y cuando a los clientes que se ajustaran al precio. Planteamiento del problema. Dentro de la empresa comercializadora López Rivas existen las problemáticas en cuanto a su estructura organizacional debido a que no cuenta con su respectivo organigrama, ocasionando la falta de coordinación de las actividades, razón por la cual los trabajadores de esta empresa se sienten molestos por no tener definidas sus funciones. Objetivo de la investigación. Debido a lo antes mencionado, se determinó esta investigación como una alternativa para dar una mayor solución al problema de la organización de puestos. Se detectó que esta problemática afecta tanto a los colaboradores como a los directivos de la empresa. Tratamiento contable de las empresas comerciales. Este tipo de contabilidad permite llevar el control contable de la actividad comercial de una empresa, analizando y cuantificando dichas acciones y su conocimiento. Es posible traducir numéricamente toda acción de venta de productos por parte de una empresa y su control
claro y medido. Dicha información mostrará indicadores sobre el buen o mal funcionamiento de la compañía, ya que ofrece valiosa información sobre los puntos fuertes de la misma, permitiendo conocer las acciones comerciales más beneficiosas en términos de ingresos. Registro contable de una empresa comercial. El registro contable de una empresa comercial consiste en varios tipos de registros financieros subyacentes, tales como facturas, diarios y recibos. Los registros de contabilidad más importantes son los tipos de estados financieros, que suman el estatus financiero de una empresa, detalla cierta información acerca de su negocio y cada uno se utiliza para un propósito diferente. Gracias. Depreciación. Es la reducción del valor histórico de las propiedades, planta y equipo, por su uso o caída de desuso. La contribución de estos activos a la generación de ingresos del ente económico debe reconocerse periódicamente a través de la depreciación de su valor histórico ajustado. Con el fin de calcular la depreciación de las propiedades, planta y equipo. Es necesario también estimar su vida útil y, cuando sea significativo, su valor residual. Se entiende por vida útil aquel lapso durante el cual se espera que los activos contribuyan a la generación de ingresos a una empresa. Para determinar es necesario conocer ciertos factores, como las especificaciones de la fábrica, el deterioro que sufren por el uso, la obsolencia por los avances tecnológicos, la acción de algunos factores naturales y los cambios de la demanda de bien y servicio, a cuya producción o servicio contribuye. Encontramos lo que es la depreciación periódica. Esta se debe determinar en forma sistemática y por métodos reconocidos, valor técnico como el de línea recta, suma de los dígitos de los años, unidades de producción o aquel que mejor cumpla con la norma básica de asociación. Las dos causas principales de depreciación son el deterioro físico y la obsolencia. El deterioro físico es un activo resultante de su uso y también a la exposición a factores climáticos y la obsolencia. Tasas de depreciación para fines del impuesto de la renta. Estas aplican de la siguiente manera: edificios y construcciones, un 3% anual. Esto se aplicaba hasta 2009. Edificio y construcción, un 5% anual, también se aplicaba, pero en este caso hasta el 2010. En cuanto a los edificios y construcción, la ley ha establecido una tasa fija de depreciación. Por lo tanto, no se podrá utilizar tasas diferentes, ya sean menores o mayores. Métodos y tipos de depreciación. Según la NIC 16, en su párrafo 62 señala que pueden utilizarse diversos métodos de depreciación para distribuir el importe depreciable de un activo fijo de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Entre los mismos se incluyen el método lineal, el cual da lugar a un cargo constante a lo largo de su vida útil del activo fijo, siempre que su valor residual no cambie. El método de depreciación decreciente da lugar a un cargo que irá disminuyendo a lo largo de su vida útil. El método de las unidades de producción, que dará lugar a un cargo basado en la utilización o producción esperada. La empresa elegirá el método más apropiado y lo aplicará uniformemente a todos los ejercicios. Encontramos también lo que sería método de la suma de los dígitos de los 2 años. En este se aplica sobre el valor de depreciación una fracción cuyo denominador corresponda a la suma de los dígitos de los años de la vida útil y el numerador es el número de los años que le resta de vida al activo. Método de reducción de saldo. Este consiste en la aplicación de una tasa sobre el valor no depreciado del activo. El cálculo de la tasa se lleva a cabo mediante la siguiente fórmula. Cuando se utilice este sistema, el valor de la depreciación correspondiente al último año de vida útil comprenderá el monto total de saldos pendientes por depreciación. También encontramos el método de unidades de producción.
En algunos activos como máquinas, equipos, vehículos, la vida útil está estrechamente relacionada con la capacidad de producción, la cual se expresa en horas de trabajo, kilómetros recorridos, unidades producidas y demás. Para estos activos se utiliza este método de depreciación, que básicamente es calcular el monto de depreciación periódica de acuerdo con el volumen de actividad alcanzada. Plan de cuentas. En su elaboración se debe considerar diversos aspectos. Dentro de estos tenemos lo que es la naturaleza jurídica. Se trata de una firma unipersonal o una sociedad. El objeto social de la empresa es básicamente comercial, industrial, servicios, agrícola, de construcción y demás. Y el tamaño va a depender si es pequeña, grande o mediana empresa o es mixta. El plan de cuenta puede ser sencillo para facilitar su memorización, flexible para permitir la inclusión de nuevas cuentas y estructurado de tal manera que oriente la elaboración de los estados financieros. Debe evitarse la utilización de cuentas genéricas, sobre todo en el nivel de auxiliares. No es recomendable denominaciones identificadas como misceláneas, varios y demás. Estas tienden a convertirse en vertederos que recogen saldos y cantidades de diversos orígenes que posteriormente es prácticamente imposible ubicar y clasificar. Los más usados son los conformados con los números y sobre estos que son llamados desarrollados en presente texto. El plan de cuentas orienta sobre todos los parámetros de su formulación y presenta la instrucción necesaria para la correcta apertura de nuevas cuentas y la utilización de la que forman parte del sistema contable, por lo que generalmente vienen con un manual de cuentas, en la cual se describe la naturaleza de cada una, cuándo se carga, cuándo se abona, cuál es su saldo normal y sus funciones. Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera en el balance son los activos, pasivos y el patrimonio. Los elementos directamente relacionados con la medida del rendimiento en el estado de resultados son los ingresos y los gastos. Y el estado de cambios en la situación financiera habitualmente refleja elementos del estado de resultados y cambios en los elementos del balance. Se tienen así como los elementos que conforman los estados financieros. Dentro de esto sería activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Siguiendo con las pautas, la presentación de los elementos precedentes tanto en el balance como en el estado de resultados implica el proceso de subdivisión. Por ejemplo, los activos y pasivos pueden ser clasificados según su naturaleza o de acuerdo con su función en el negocio de la entidad o con el fin de presentar la información de la forma más útil en los usuarios para los propósitos de tema de decisiones económicas. Dentro de los modelos propuestos están conformados por 8 dígitos, agrupados en niveles de 5. Tal y como se puede explicar, encontraríamos lo que son elementos, grupos, subcuentas y auxiliar. El primer dígito representa un elemento de los estados financieros, lo cual puede ser activo, pasivo, patrimonio, ingresos o gastos. El segundo dígito del grupo de ese elemento corresponde con otro número lo cual le haría referencia a si es un activo corriente circulante, no corriente, un pasivo no corriente, capital suscrito y pagado, resultados acumulados, ingresos ordinarios, ingresos financieros, costos, gastos de administración. Y si en caso sigue otro dígito, corresponde a la cuenta. Por ejemplo, 1.1.1. El número 1 nos indicaría que es un activo. El otro 1 siguiente sería un activo circulante. Y el 1 siguiente nos haría referencia a que es efectivo. Los 2 dígitos siguientes conforman la subcuenta. En este caso añadiríamos .01, es decir, 1.1.1.01, lo cual haría referencia a caja. En la derivación siguiente representa los auxiliares, la que
presentamos con 3 dígitos. La cuenta del código podría ser 1.1.1.01.001 y así sucesivamente. Ahora bien, en la NIC 1 encontramos que esta norma establece las bases para la presentación de los estados financieros con propósito de información general, para asegurar la comparabilidad de los mismos tanto en los estados financieros como en la propia entidad correspondiente a ejercicios anteriores, como con las otras normas, establece requerimientos generales para la prestación de los estados financieros. Esta norma no se aplica a la estructura y contenido de los estados financieros intermedios concentrados en la elaboración de cuentas. Esta norma se aplica para la misma forma en todas las entidades, incluyendo aquellas que presentan estados financieros consolidados y aquellas que presentan estados financieros separados, tal como los estados financieros con propósito de información general. Estos son denominados estados financieros. Son aquellos que pretenden cubrir la necesidad de los usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. Las normas internacionales de información financiera, NIT, son las normas e interpretaciones adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Esas normas comprenden interpretación de información financiera, y que son normas internacionales de contabilidad, y las interpretaciones elaboradas por el Comité de Interpretación de las Normas. La finalidad de los estados financieros básicamente contribuye una representación o una pequeña estructura de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objeto de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivos de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por la administración con los recursos que se les ha sido confiados para cumplir este objeto. Los estados financieros suministran la siguiente información acerca de la entidad: sus activos, sus pasivos, el patrimonio neto, ingresos, gastos, lo cual incluye lo que sería ganancias y pérdidas, aportaciones de los propietarios y la distribución de los mismos, y el flujo de efectivo. Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los usuarios a predecir los flujos de efectivos futuros en la entidad. Conjunto completo de los estados financieros. En este encontramos los estados financieros comprenden un estado de situación financiera al final del ejercicio, un estado de resultado global del ejercicio, un estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujo de efectivo del ejercicio, notas que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y no información específica, partidas incluidas en los estados financieros o cuando se reclasifican partidas de dichos estados financieros. Muchas entidades pretenden adicionalmente a sus estados financieros un análisis elaborado por la dirección que describe y explica las características principales del rendimiento y situación financiera de la entidad, así como las incertidumbres más importantes a las que se enfrenta. Cuando una entidad no aplique un requerimiento establecido en una norma de información financiera, de acuerdo con el párrafo 19, revelará que la dirección ha llegado a la conclusión de los estados financieros presentados razonablemente la situación financiera, que se ha cumplido con la norma de información financiera, excepto en el caso de particulares del requerimiento no aplicado. El título de las normas de información financiera que en la entidad ha dejado de aplicar. Para cada ejercicio sobre el que se presente información, el impacto financiero que haya supuesto la falta de aplicaciones descrito sobre cada partida de los estados financieros que hubieran sido presentados cumpliendo con el requerimiento mencionado. Uniformidad en esta presentación. Una entidad mantendrá la presentación y clasificación de las partidas de los estados financieros de un ejercicio a otro, a menos que
tras un cambio significativo de la naturaleza de las actividades de las entidades o una revisión de sus estados financieros, se ponga de manifiesto que sería más apropiada otra presentación u otra clasificación, tomando en consideración los criterios para la selección y aplicación de las políticas contables. Sin embargo, los estados financieros de una empresa presentan ciertas características que es preciso conocer para poder beneficiar de ellas y explotar todo su valor. Entre sus atributos definitorios destacamos los siguientes. Los estados financieros sirven como instrumento para tantear el mercado de inversiones. Algunos estados financieros de una empresa aportan mejor información al inversor que a otros. Las cifras que presentan no aportan toda la información que es preciso conocer. Saber qué hay detrás de los números resaltan determinadamente. Por eso, un buen inversor de forma previa debe acceder a los estados financieros de una empresa para así trabajar y aumentar su conocimiento acerca de lo que la compañía hace, sus productos, servicios, la industria en la que opera. También es necesario que los estados financieros de una empresa presenten información diversa. La interpretación de estos estados puede complicarse por la jerga financiera. Los juicios, valoraciones y estimaciones de los responsables de contabilidad pueden influir en los resultados de la exposición de cifras reflejados en los estados financieros de una empresa. Gracias.